Leyendo un poco, preparando mi clase para el día de hoy, recordaba a Gayo, a Justiniano y todos los demás que escribieron precisamente sobre la fuente de las obligaciones. Entonces, me recordaba que Gayo establecía dos grandes fuentes de las obligaciones, como eran el contrato y el delito. Y entonces me ponía yo a pensar con respecto al tema del contrato. ¿Cuándo el hombre comenzó a celebrar contratos? Y entonces, viendo algunas documentales en la televisión, algunas películas y algo de lo que pues he estudiado, me hacían recordar que el hombre viene contratando desde que es hombre, desde que él está sobre la faz de la tierra. Y entonces decía yo, ¿cómo es que el hombre contrataba? ¿Y cuál es el primer contrato que el hombre realiza? Y sin lugar a dudas, el primer contrato que el hombre realiza, creo yo, es el trueque, la permuta. En esa época primitiva en la que el hombre es cazador, probablemente cambiaba pieles por carne o cambiaba carne o pieles por frutas, por lo que recolectaban, ¿verdad? El hombre no era solo cazador, también era recolector, comía lo que había, pues, y probablemente ese es el primer contrato. Pero cuando estamos hablando de los principios de la contratación, aquí ya estamos entrando a un campo mucho más profundo. Y también estudiando un poco de historia, entendemos que el consensualismo es probablemente el primer principio de contratación. Y cuando estamos hablando de consensualismo, nos estamos refiriendo precisamente a lo que veíamos anteriormente en el artículo 1518, que nos establece que los contratos son eminentemente consensuales, pero pone excepciones. Y entonces, cuando estamos hablando de que el contrato es eminente consensual, decíamos que basta el consentimiento para que los contratos nazcan a la vida jurídica. Y entonces, me imagino que ese era el primer principio de contratación consensualista. Cuando veíamos esa permuta, ese trueque de pieles por comida, o como nos decían en los cursos de la primaria de historia, que los mayas realizaban estos contratos cambiando plumas por cacao o por comida, qué sé yo, utilizando las plumas del quetzal o el cacao como una moneda de cambio. Entonces, entendemos ahí que las partes, las personas, sus contratos los celebraban por el puro consentimiento. Pero luego, el mismo artículo 1518 nos habla de otra forma de contratación. Y valga la redundancia, entramos a lo que es el formalismo. Ya no basta el consentimiento únicamente, sino que se requiere de algunos otros requisitos. Y entonces hablábamos en alguna de las clases que para que los contratos nacieran a la vida jurídica, pues tenía que haber entrega de la cosa. Y entonces ahí entrábamos a lo que son los contratos reales, o que tenían que hacerse por escrito. Y entonces ahí entramos ya al formalismo de la escritura. Entonces, eso creo yo que es precisamente el origen de los contratos, de cómo las partes celebran sus contratos. Posteriormente, el hombre ya entramos de la etapa prehistórica, entramos ya a la historia. Ya el hombre documenta sus contratos, ya el hombre deja vestigios de cómo es su contratación.
Y entonces ahí sí ya entramos a lo que son los sistemas de contratación. Cómo es que el hombre viene celebrando sus contratos y encontramos que la forma de contratar del hombre ya dentro de lo que es periodo de la historia ya es eminentemente formalista. Entonces aquí invertimos lo que decían los principios de la contratación, que primero era consensualista y después se vuelve formalista. En los sistemas de contratación vemos que el hombre es primero formalista. ¿Y por qué formalista? Porque ya el hombre para celebrar sus contratos pues tiene algunos formalismos que nosotros hemos visto a lo largo del estudio de algunos libros. En el Código de Hammurabi se encuentran algunas formas de contratación. En otros libros lo encontramos. En la Biblia misma encontramos formalidades que iban no solo desde el consensualismo, sino que además venía la forma. Cuando nosotros vemos algunos programas de televisión, algo que se acostumbraba mucho en Guatemala, bueno, todavía en algunos pueblos, el dar la mano. Es decir, cuando las personas celebran un contrato y lo hacen de manera verbal, pues se dan la mano, pero la mano es una señal de formalismo. Es decir, la mano es una manera de decir, yo confío en usted, usted confía en mí. Y, y lo que entre usted y yo celebremos se va a cumplir. Y mientras las personas no se dan la mano, todavía no nace a la vía jurídica el contrato. Entonces, ese formalismo pues va dándonos algunas ventajas, como son precisamente la certeza de la celebración de un contrato. Allí ya nosotros podemos hablar de certidumbre, ahí ya podemos nosotros encontrar pruebas de que los contratos se han celebrado, especialmente cuando los contratos han quedado documentados, cuando los contratos están ya por escrito. Y entonces, cuando estamos hablando ya de un sistema de contratación, estamos hablando de un sistema documentado, un sistema escrito, con formalidades. Pero estamos hablando de comunidades pequeñas. El hombre se ha aglutinado alrededor de grupos y entonces ser formalista ahí pues era conveniente y se podía hacer. Pero luego el hombre entra en contacto con otros pueblos y comienzan a darse relaciones entre ellos. Y esas relaciones contractuales se van volviendo ya mucho más grandes, más extensas. Y entonces el formalismo ya es un lastre. El formalismo evita que los contratos puedan ser contratos más rápidos, más fluidos. Y entonces se regresa otra vez al consensualismo. Y con el consensualismo viene la parte que nosotros vamos a conocer como los contratos verbales. El consensualismo, que también se ha llamado castellano, se cree que nació en Alcalá de Henares, lo que es Castilla, y por esa razón, pues se le ha llamado también castellano o espiritualista. Pero en este sistema vemos que los contratos son más fluidos, son mucho más rápidos, se pueden realizar sin ningún obstáculo, pero tienen el defecto que a veces no dejan evidencia. Entonces, no tenemos certeza de la celebración de los contratos. Encontramos un sistema que aglutina a estos dos, que es el sistema mixto o ecléctico, en el cual se establece que los contratos se pueden celebrar verbalmente
o que se pueden celebrar por escrito. Entonces, cuando hablamos de un contrato verbal, estamos hablando del consensualismo. Los contratos ahí son consensuales. Pero cuando hablamos de un contrato escrito, entonces ahí decimos que el contrato es un contrato formal. ¿Y qué nos dice el código alrededor de esto? El artículo 1518, que ya lo expliqué, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Si nos vamos al artículo 1574, este artículo establece que todas las personas pueden contratar y obligarse. Primero, por escritura pública, es decir, por escrito. Y la escritura pública, que es como la suma de la manera de contratar. Es decir, cuando estamos hablando de escritura pública, estamos hablando de los instrumentos que elabora un notario y que deben registrarse por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. Cuando estamos hablando de documento privado, estamos hablando de un documento en el cual no lo vamos a hacer ante un notario, pero sí va a necesitar que las firmas, por lo menos, estén legalizadas. El notario no va a dar fe del contrato. El notario únicamente va a dar fe de que las firmas son auténticas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando se produce el incumplimiento de las obligaciones y vamos a irnos a juicio, vamos a encontrarnos dos tipos de juicio. Un juicio que se va a tardar una eternidad, como es el juicio ordinario, y un juicio que va a ser mucho más rápido, que son los juicios ejecutivos. Entonces, si ustedes celebran un contrato en documento privado y no tiene firmas legalizadas, pues a la hora de acudir ante juez competente se van a ir a un juicio ordinario. Pero si tienen firmas legalizadas, eso los va a llevar a un juicio ejecutivo. Entonces, la ventaja de que tenga firmas legalizadas es la vía procesal que se va a poder utilizar más adelante en el momento que haya un incumplimiento. Entonces, los documentos privados deben de tener firma legalizada, o es lo ideal que tengan firmas legalizadas, pero queda claro que ahí los notarios no dan fe del contrato, como sí ocurre en la escritura pública. En la escritura pública, el notario da fe de la contratación. Él está viendo cómo es que las partes están contratando. En los documentos privados, de lo único que da fe el notario es de que las firmas son auténticas, pero no da fe de nada de lo que las partes han pactado. Es decir, el notario no da fe de lo que las partes convinieron, solo da fe, vuelvo a decirlo, de que las firmas son auténticas. Luego dice el numeral segundo que también puede ser por acta levantada ante el alcalde del lugar. Eso era muy frecuente porque, pues, cuando este código entra en vigencia, había muy pocos notarios, abogados y notarios, muy pocos. Y casi todos estaban centralizados en la ciudad capital y algunos en los departamentos, en las cabeceras departamentales. Pero en los municipios o en las aldeas cercanas a los municipios no contaban con notarios. Y entonces este código permite que se puedan realizar contratos ante el alcalde del lugar. Pero cuando se trata de compraventa de bienes inmuebles, no es suficiente el contrato levantado ante el alcalde del lugar, porque esos contratos se tienen que inscribir en el registro de la propiedad, y en el registro de la propiedad únicamente se pueden inscribir los testimonios de escrituras públicas. Entonces, ahí, no obstante que se puede realizar el
el negocio, posteriormente hay que elevarlo a escritura pública cuando se trata de bienes inmuebles. Y entonces el código pues, nos dice que se puede levantar ante un juez, perdón, ante un alcalde, un contrato, es decir, va a haber un acta en la cual se indica que las partes están celebrando el contrato ante la presencia del alcalde. Pero yo mencionaba al juez. ¿Por qué dice el alcalde y no el juez? Bueno, porque era lo más frecuente, pero los jueces se pueden levantar también ante jueces y vemos que sí, hay dos casos. Uno lo encontramos en el artículo 1687, que tiene que ver con los mandatos. El artículo 1687 que nos dice: el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expreso o tácitamente. Y no es necesario la escritura pública. Pero luego dice en el numeral segundo, en la segunda parte, el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. O sea, hay algunos que se pueden celebrar. El numeral primero dice: cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Aquí ya está permitiendo que los jueces también puedan levantar actas en donde se celebra un contrato. Y en el 2169, cuando hablamos de las transacciones, también la ley nos permite eso. La transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario, o bien mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. En esos dos casos vemos que también se pueden celebrar contratos ante un juez. Entonces, nuestro código nos dice en el artículo 1518 que puede haber contratación verbal y puede haber contratación escrita. Y en el artículo 1574 estamos viendo primero que se puede otorgar un contrato por escritura pública, por documento privado, por acta levantada del alcalde y en esos dos casos que señalé, ante juez, por correspondencia. Cuando está hablando de correspondencia, aquí estamos hablando de algo inmenso. En el momento en el que el código entra en vigencia, cuando estamos hablando de correspondencia, ahí estamos hablando de cartas, estamos hablando posiblemente de telegramas, pero no hay más. Sin embargo, la parte esa de la correspondencia pues queda bastante abierta. Y hoy día no solamente podemos celebrar contratos por carta. De hecho, las cartas y los telegramas ya como que pasaron a la historia. Ahora, los contratos por correspondencia los hacemos a través de Internet, a través de los mecanismos que nos da el Internet. Y eso es correspondencia. Lo importante aquí es que quede una constancia de la celebración del contrato. Y por último, dice verbalmente. Cuando en el examen yo pregunto cuáles son las formas de los contratos, algunos me contestan, y bien, no digo que esté mal la respuesta, pero digo yo, no era necesario tanto. Me contestan que se pueden otorgar los contratos en escritura pública, en documento privado, en acta levantada ante el alcalde o ante el juez y por correspondencia. Y luego verbalmente. Y entonces yo digo, nos podíamos evitar todo lo anterior si solamente dijéramos los sistemas de contratación en Guatemala son oral y escrito. Punto. Si mi pregunta fuera,
¿cuál es la forma escrita? Bueno, pues ahí sí ya contestaríamos eso. Correspondencia, actas, escritura pública, documentos privados. Porque esa es la forma escrita. Y esas son las clases de la forma escrita. Pero basta con que sepamos que nuestro sistema es un sistema mixto o ecléctico y que en Guatemala los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Cuando el contrato es verbal o escrito, debemos nosotros saber en qué momento el contrato se puede otorgar verbalmente y luego por escrito. Pero el artículo 1575 dice que el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Si el contrato fuera mercantil, puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Eso era en 1963, 64, 65. 300 quetzales era una cantidad inimaginable. Es decir, yo en esa época con 10 quetzales me sentía millonario. Es decir, 300 quetzales era una cosa tremenda. Muy pocas personas ganaban 300 quetzales al mes. Generalmente eran los gerentes de algunas empresas grandes y los demás ganaban menos. Un maestro de educación primaria ganaba 75 quetzales, hasta que después vino la bonificación y le aumentaron, creo que 125 quetzales a los maestros, pero era 300 quetzales, una cantidad de verdad grandísima. Y no digamos 1000 quetzales. Yo pienso 1000 quetzales, ¿cuándo tenía una persona 1000 quetzales? Probablemente cuando vendía un terreno. Y un terreno caro, porque un terreno sencillo, pues podía costar 500 quetzales o menos. Entonces, esa era una cantidad muy, muy grande. Hoy los contratos verbales pueden ser por cualquier cantidad, no importa, es decir, ¿se recuerdan ustedes el artículo 1000 cuánto era? 1526, ya se me olvidan las cosas, que nos habla sobre el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Dice que las partes pueden contratar como lo deseen, siempre y cuando no sea contrario a la ley, ¿verdad? Pero si las partes pueden contratar como quieran, entonces las partes pueden contratar verbalmente si así les parece. El problema es la prueba, la evidencia. ¿Cómo podrá haber constancia de la celebración de un contrato verbal? Sin embargo, hay contratos verbales de miles de quetzales y se celebran todos los días. Entonces, les decía, ahí entra nuevamente el consensualismo. Por eso es que nuestro código en el artículo 1518 es bien claro. Las partes pueden celebrar el contrato basándose únicamente en el consentimiento y el contrato nace perfecto a la vía jurídica, salvo cuando dice se requiere algún formalismo. Ahí es donde está precisamente la esencia de lo que es el sistema ecléctico de contratación. Puede ser verbal, puede ser escrito. Y el 1526 nos dice que las personas pueden escoger la forma que deseen. Y escrito, pues vamos a entender que cuando cuesta más de 300 quetzales civiles y más de 1000 quetzales mercantiles. Aquí el código no tenía por qué regular nada del derecho mercantil, pero ya les he explicado en más de una ocasión que cuando entró en vigencia este código, el código de comercio pues era obsoleto. Más adelante se actualiza. Entonces,
El Código Civil recoge normas mercantiles. Lo viene haciendo desde el primer código de 1877. Regula cuestiones civiles, pero también cuestiones mercantiles. Luego aparece el Código de Comercio y ahí se ha ido pues modificando después que lo hace el Código Civil. Entonces esa norma pues ya ni siquiera tiene cabida aquí. Pero la pregunta es, los contratos en Guatemala los podemos celebrar como querramos, siempre y cuando la ley no nos diga algo distinto. Y ese algo distinto es precisamente el formalismo. Y entonces decíamos que la forma escrita pues va a tener dos principios que son el principio de prueba y el otro que es un requisito de solemnidad, un principio de solemnidad. El principio de prueba nos dice que hay algunos contratos que tienen que seguir una o llenar requisitos especiales para que puedan tener fuerza legal. Y uno de ellos es precisamente la inscripción registral, los contratos que se deben de otorgar en los registros. El artículo 1575, 1576 dice que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Los que se deban de inscribir, ¿en qué registros? Bueno, como la clase es virtual, no puedo preguntar en este momento en qué registros. En Guatemala hay muchos registros. Yo recuerdo haber asesorado una tesis y en ese tiempo había, si no mal recuerdo, 28 registros en Guatemala. Ahorita ya ni me recuerdo cuáles son, pero sí recuerdo que está el registro de la propiedad inmueble, está el registro de la propiedad mueble, está el registro mercantil, hay un registro de armas y municiones, hay un registro de propiedad intelectual. O sea, tenemos varios registros y en esos registros, si uno quiere inscribir un contrato, ese contrato tiene que estar en escritura pública, porque les decía yo hace un momento, los registros solamente inscriben testimonios de escrituras públicas. Por eso ven ustedes que si el contrato se celebra en acta levantada ante el alcalde del lugar, esa acta no se puede inscribir en el registro de la propiedad. Para poderse inscribir en el registro de la propiedad, tiene que obrar en escritura pública. Pero si las partes no lo hicieron así, ¿qué sucede? Si los contratos tienen que inscribirse y no se hicieron en escritura pública, ¿tienen validez o no tienen validez? ¿Qué dice el artículo 1576? Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Miren lo importante de esto. Vamos al tema de si no se otorgó en escritura pública un contrato que debe registrarse, ese contrato nace a la vida jurídica, es un contrato válido, dice la ley. El problema es que no se puede inscribir, pero el contrato es válido. ¿Cómo se hace para que se inscriba? Bueno, dice que las partes pueden compelerse recíprocamente, es decir, el comprador o el vendedor, cualquiera de los dos, puede exigirle al otro que el contrato se otorgue tal y como lo establece la ley. ¿Y cómo lo establece la ley? En escritura pública. Si yo celebré un contrato ante el alcalde, lo que voy a tener es el acta que levantaron ahí en la alcaldía. Pero eso me sirve a mí como un medio de prueba, que es lo que está hablando ahí la ley, para el otorgamiento de la escritura pública.
no habría problema si yo le digo a la persona que me vendió, mire usted, hagamos esto en escritura pública. Puede ser que la persona, si es honorable, nos diga que sí puede, que no hay ningún problema. Y entonces vamos a buscar a un notario y le pedimos al notario que haga la escritura pública. Y ya con el testimonio, pues nos vamos al registro. Eso es fácil. ¿Dónde está el problema? Que el vendedor no quiera otorgarnos la escritura pública, o que se muera y sus herederos no quieran reconocer el contrato celebrado. Entonces, nosotros tenemos ese documento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comparecer ante juez competente y manifestarle al juez que ese vendedor no quiere otorgar la escritura pública. Entonces el juez va a ver la documentación que le presentemos. Por eso es importante que si se trata de un documento privado tenga firma legalizada para que le dé mucha más fuerza legal, y sobre todo que no tendríamos que irnos a un juicio ordinario que puede durar más de 5 años, a un juicio ejecutivo que puede ser mucho más rápido. Entonces la ley nos está diciendo que con ese documento, que ya es un principio de prueba, nosotros le podemos exigir al vendedor que nos otorgue el contrato en escritura pública como la ley establece para poder registrarlo. El juez va a ordenarle al vendedor que otorgue el contrato en escritura pública. Le va a ordenar que lo haga, pero no lo puede obligar. Entonces, ¿qué pasa si el vendedor no quiere? Pues más adelante, cuando entremos a los contratos de compra-venta, vamos a tocar otra vez este tema, pero les anticipo. El juez, en rebeldía del vendedor, otorga el contrato de escritura pública. ¿Cómo así que lo otorga? Bueno, el juez comparece ante notario en su calidad de juez y por la rebeldía del vendedor, otorgando la escritura pública. Y ya con eso el comprador pide el testimonio al notario y lo va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces el juez va a actuar en esa calidad. Es decir, es tan serio esto que en rebeldía del obligado a otorgar en escritura pública, un juez puede hacerlo. Imagínense ustedes la fuerza legal que esto tiene. Pero también habla la ley de confesión judicial. Bueno, en procesal civil van a ver ustedes varios procesos. Hay uno que se inicia para conseguir prueba, y en ese proceso lo que se va a buscar es que exista una declaración judicial. Se conoce como anticipo de prueba. No me voy a meter mucho a ese tema, ya su profesor de Derecho Procesal Civil se los va a explicar más extensamente, pero cuando yo, por ejemplo, quiero demandar, pero no tengo la prueba suficiente para evitar un ordinario y tirarme a un juicio ejecutivo, pues entonces lo que hago es buscar un anticipo de prueba. En ese anticipo de prueba lo que persigo es que el juez cite a la otra parte y que la otra parte acepte haber celebrado un contrato. Y entonces ahí es donde tenemos la confesión judicial. Eso nos sirve tanto cuando el contrato ha sido verbal o cuando la documentación que nosotros tenemos no tiene las firmas legalizadas. Es un documento privado, o en el acta levantada ante el alcalde del lugar. Podemos convertir esos documentos en títulos ejecutivos a través de un procesito como es el anticipo de prueba. Y entonces ahí vamos a encontrar una declaración judicial. Y la otra dice otro medio de prueba escrita. Otro medio de prueba escrita. Ahí sí ya es un poco complicado, porque si no tenemos un medio de prueba escrito,
va a ser un poco difícil conseguirlo, pero se puede. Ustedes, me imagino, todos usan tarjetas de crédito y algunos de ustedes, me imagino que en algún momento han recibido una amable carta del departamento jurídico de algún banco donde les están diciendo que deben y que los combinan a pagar o de lo contrario los van a demandar. Mucha gente se asusta con eso y responde la carta. No, mire, es que me atrasé porque por la pandemia me quedé sin trabajo, qué sé yo. A ellos no les importa. Sencillamente ustedes están allí aceptando la existencia de un contrato. Y esa es una forma escrita. Entonces, por eso uno ya no, por escrito nada. Antes se acostumbraba a enviar cartas de amor. Ahora hasta los WhatsApp son peligrosos. No digamos una carta de amor, que ahí quedaba la carta como constancia de que las personas se carteaban, decían antes. ¿Verdad? Entonces, hay maneras de buscar la prueba, pero esas las establece la ley. Y entonces tenemos que ceñirnos a ellas. Pero lo importante es que todos los contratos que se deben de inscribir en cualquiera de los registros deben de otorgarse en escritura pública. Si no se otorgan en escritura pública, los contratos de cualquier manera son válidos. El problema es que no se pueden inscribir. Si los queremos inscribir en el registro que corresponda, tenemos que ver cómo elevamos ese documento privado o esa acta levantada ante el alcalde o por correspondencia, cómo lo elevamos a escritura pública. Es decir, tenemos que convertir eso en escritura pública, es decir, acudir ante notario. Si no logramos eso, no vamos a poder inscribir el contrato, pero el contrato de cualquier manera es válido. Y luego el artículo 1518 nos refiere a otro formalismo escrito, que es el requisito de solemnidad. Aquí, cuando estamos hablando de solemnidad, ya estamos hablando de la existencia o no de un contrato. En el primero hablábamos del principio de prueba, cómo demostrar la existencia del contrato. Este requisito de solemnidad nos lleva a determinar si un contrato nació o no a la vida jurídica. Y entonces, el artículo 1577 establece que deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Y entonces, miren, aquí ya la forma sí ya es estricta. Si los contratos no se otorgan en escritura pública, no nacen a la vida jurídica. ¿Pero qué contratos? No todos los contratos. Es decir, no todos los contratos. ¿Cuáles son los contratos que se deben de otorgar en escritura pública? Bueno, y mi pregunta, ese es deber para ustedes. Lo voy a preguntar cuando entremos ya a la resolución de problemas, de dudas. ¿Cuáles son esos contratos solemnes? Todos los contratos que tenemos en el Código Civil, ahí en ese universo de contratos, vamos a encontrar 5, 6 contratos que son solemnes. Todos los demás contratos son consensuales. ¿Y cómo vamos a saber que son solemnes? Bueno, porque lo va a decir el artículo. Va a decir la definición del contrato y luego va a decir que para que nazca la vida jurídica debe otorgarse en escritura pública. Todos los contratos que ustedes van a ver así rapidito, que dice que se deben de otorgar en escritura pública, esos son solemnes. O sea, el contrato solemne es el contrato que la ley establece que como requisito esencial de validez se deben de otorgar en escritura pública. El problema es que el artículo, fíjense que dice,
deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes. Pero no hay ninguna norma aquí que nos diga cuáles son los contratos solemnes. Para los que no quieren, pues, trabajar mucho buscando los artículos y tiene su exposición de motivos, ahí sí hay una lista de contratos solemnes. Entonces es más fácil buscarlos ahí. Pero si no, se van a ver contrato por contrato, contrato por contrato. Miren aquí, por ejemplo, viendo, regalándoles algo ahí, dice del mandato. Vamos a ver. Aquí en el artículo 1687 del mandato dice, el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el mandato es un contrato solemne. No puede ser verbal. No puede ser un contrato en documento privado. No puede ser un contrato levantado ante un alcalde. Es decir, la ley dice que tiene que otorgarse ese contrato, sí o sí, en escritura pública. Y dice como requisito esencial de validez, es decir, para que nazca a la vía jurídica. Entonces, me buscan los contratos solemnes y vamos a ver los primeros que me lo digan. A ver cómo lo arreglamos. Bueno, entonces, tenemos ya claro lo que son los sistemas de contratación. Hay problemas con los contratos, a veces no se entienden. A veces los contratos son oscuros, tienen algunas ¿no? O nos generan alguna duda. Y entonces los contratos tienen que ser interpretados. Tenemos que analizarlos, tenemos que ver qué es lo que dicen. Yo siempre les digo a ustedes, tienen que interpretar las normas. Tienen que entender perfectamente qué es lo que la norma dice. Y cuando les estoy diciendo eso, lo que les estoy diciendo, señores, es que las normas no están muy claras y muchas veces tenemos que interpretarlas, tenemos que integrar otras normas. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de la interpretación, estamos hablando de tratar de entender qué es lo que los contratos quisieron decir. Hay dos corrientes para la interpretación de los contratos. Una es la corriente subjetiva y otra es la corriente objetiva. La corriente subjetiva dice que los contratos se interpretan de acuerdo a la común intención de las partes, que es lo que las partes quisieron decir. Y la corriente objetiva se refiere a la literalidad de la norma, es decir, la norma no requiere en este caso interpretación, sino que tendríamos que irnos a lo que la norma dice. Y entonces, en un contrato, nosotros vamos a irnos, según esta corriente, a lo que dice el contrato. Pero si los contratos estuvieran bien hechos, pues no habría ningún problema, lo que el contrato diga. Pero generalmente los contratos no están tan bien hechos. Y entonces eso nos obliga a interpretar. Y nuestro ordenamiento jurídico, precisamente por eso, adopta la teoría subjetiva o la escuela subjetiva en cuanto a la interpretación de contratos. En el capítulo 6, cabalmente dice interpretación de los contratos y comenzamos con el artículo 1593 y establece que cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esto sobre aquellas. Vamos a ver esto. Primero, en el artículo 1593 tenemos dos cosas. Primero, nos habla de la literalidad. Dice cuando los contratos son claros. No hay ni vuelta de hoja. Aquí está hablando de la literalidad. Si no necesitan ser interpretados, hay que ajustarse a lo que el contrato dice. Pero miren lo que dice esta norma. Dice
y no dejan lugar a dudas sobre la intención. Desde aquí ya nos está hablando de la intención. Cuando los contratos son claros y no dan lugar a duda de cuál es la intención de las partes, entonces no hay ningún problema. Pero si el contrato nos genera duda en cuanto a cuál era la intención de las partes, ese contrato tiene que ser interpretado. Y entonces tenemos que ver cuál era la intención de las partes, qué fue lo que las partes quisieron contratar. Si las palabras fueran diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, dice que prevalecerá esta sobre aquellas. ¿Cuál está sobre aquellas? La intención sobre las palabras. O sea, lo que se va a buscar es la intención. ¿Qué es lo que las partes quisieron contratar? No lo que dice necesariamente el contrato. Recuérdense que muchas veces los notarios, y no muchas veces, es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con los profesionales que salen de la facultad de Derecho y no solo no saben Derecho, sino que además no saben ni leer ni escribir bien y por lo tanto no saben redactar. Su pensamiento es un pensamiento muy limitado porque no leen. Y entonces, imagínenselos haciendo contratos. Es decir, esos contratos que hagan estos notarios, creo que todos van a tener que ser interpretados porque no son claros. O sea, su redacción es muy mala. Y entonces hay que buscar cuál es la intención, no lo que dicen las palabras, sino cuál es la intención. El artículo 1594 dice, por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. O sea, la intención de las partes. Entonces vemos aquí cómo en la interpretación de los contratos que regulan nuestro Código Civil sigue prevaleciendo la intención. Dice lo que se propusieron contratar. La causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué era lo que quería? Bueno, ahí tenemos la intención. 1595 dice que las frases y palabras que pueden interpretarse de diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Aquí a lo que se está refiriendo, aquí no se está refiriendo ni a la literalidad ni a la intención, sino se está refiriendo a los sinónimos. Es decir, cuando los contratos tienen palabras que tienen diferente interpretación, pues tenemos que ver cuál es la naturaleza del contrato y ajustarlos a ese contrato. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje muy rico y tenemos una manera muy peculiar de entender las palabras y entender los sinónimos. Lo que aquí es una cosa, en México no lo es. Por ejemplo, si hablamos de carros y coches, bueno, si en el contrato nuestro, en lugar de decir carro, dice coche, porque tenemos a un notario que vivió en México y se le quedó hasta el cantadito de los mexicanos, y en lugar de hablar de carros como nosotros solemos decir, un automóvil sería lo correcto. Imagínense el sinónimo: carro, automóvil, coche, ¿es cierto? Y entonces dijera coche, pues para nosotros coche es un marrano, ¿o no? Entonces, ¿a qué se están refiriendo las partes ahí? Bueno, esas palabras debemos entenderlas de conformidad con la naturaleza del contrato. Si en el contrato vemos que lo que se está vendiendo es un carro, pues vamos a entender que la palabra coche corresponde a un vehículo, automotor, a un carro, según nosotros lo decimos. El artículo 1596 dice: si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos,
deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. Esto es similar a lo del artículo anterior. El artículo 1597 dice: cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Volvemos nuevamente a la intención de las partes. ¿Qué es lo que las partes se propusieron contratar? Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulten del conjunto de todas. Una integración. Los que no sabemos hablar inglés, pero algo masticamos del inglés, cuando escuchamos a una persona hablándonos en inglés, hay algunas palabras que no entendemos, pero entendemos toda la oración, y entonces esas palabras, pues, no importa mucho, sabemos de qué nos están hablando. Luego, pues, ya nos metemos a buscar en el diccionario qué eran las palabritas para ir metiéndolas a nuestro vocabulario, pero pudimos saber qué era lo que la persona nos estaba diciendo, aunque no entendimos exactamente todas las palabras. Bueno, pues en los contratos ocurre lo mismo. Es decir, en un contrato hay algunas palabras ahí que parecen como que sacadas de otro planeta. Y esto ocurre muchas veces cuando los notarios machotean. Es decir, cuando ya tienen el contrato en la computadora y solo le meten datos. A veces se les olvida borrar algo y aparece en el contrato. Eso está fuera de contexto totalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo de la naturaleza del contrato, dependiendo de la intención de las partes, si todo eso lo integramos, entonces vamos a saber qué es lo que las partes realmente querían contratar. El artículo 1599 dice que las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. Aquí estamos hablando nuevamente de usos distintos. ¿Cómo es que se contrata en Escuintla y cómo se contrata en Jalapa, o en Chiquimula, o en Quetzaltenango? Es decir, puede haber algunas maneras muy especiales de hablar y que se plasman dentro del contrato. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir las partes? Bueno, lo vamos a tener que interpretar, dice, de acuerdo al uso y la costumbre del lugar. El artículo 1600, generalmente es pregunta de examen. Las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. Voy a explicar esto, pero antes agreguémosle aquí al lado es una clasificación que vamos a ver más adelante, que son los contratos tipo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Más adelante vamos a hablar de los contratos típicos y vamos a hablar de los contratos de adhesión. Aquí en este artículo 1600 encontramos lo que es un contrato tipo. No es ni típico ni es de adhesión, contrato tipo. Se confunde mucho con esos. En la clase anterior me preguntaban algo sobre el tema de los contratos de adhesión. Y entonces más o menos hablé algo del contrato de adhesión, pero cuando hablemos de ese contrato, pues vamos a explicarlo ya en toda su plenitud. Pero son los que más producen confusión, porque los contratos tipo, dice el artículo 1600, los contratos están redactados previamente por una de las partes. Y los contratos de adhesión ocurre lo mismo. Son contratos que ya están preparados anticipadamente por una de las partes, pero son diferentes. Y no quiero entrar ahorita a eso, lo vamos a ver ya regresando del examen. Es de las primeras cosas que vamos a hablar en ese momento. Pero hoy debemos entender que los contratos tipo son los contratos que se encuentran redactados previamente. Eso lo vemos en aquellos formularios en donde
nosotros solo llenamos algunos datos, nuestro nombre, nuestra identificación y todo lo demás ya está escrito. Y entonces nosotros pues firmamos, lo aceptamos. Esos son contratos tipo, pero no son contratos de adhesión. Diferente los contratos de adhesión. Tal vez para anticipar una diferencia, los contratos típicos son contratos eminentemente civiles sobre cualquier cosa. Los contratos de adhesión los vamos a encontrar únicamente en los contratos de prestación de servicios públicos. Y con esto que baste para luego entrar a la explicación el próximo día. Dice que si hay ambigüedades, si hay cuestiones oscuras que no se entiendan, entonces dice el artículo 1600 que esos contratos siempre se van a interpretar a favor de la parte que no hizo el contrato. O sea, siempre aquí hay un indubio para el que no lo redactó. Es decir, cualquier oscuridad, cualquier cosa que no sea entendible, cualquier cosa que sea ambigua, dice la ley, esos contratos siempre se van a interpretar a favor de la otra parte. El artículo 1601 dice que cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que se quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, excluyendo los otros a que naturalmente se... Bueno, eso me ocurre mucho cuando pongo ejemplos. Hay algunos que no quieren hacer un poquito de esfuerzo pensando. Les doy un ejemplo de lo más sencillo del mundo y luego me dicen, Lick, ¿nos podría dar otro ejemplo? A veces se los doy, a veces les contesto feo y les digo, mire, piénselo usted, porque ya lo que yo les di es un ejemplo. Eso les debe servir para crear otros ejemplos. Y no quiere decir que lo que yo les expliqué gira únicamente alrededor del ejemplo y que solo eso es lo que se puede hacer. No, el ejemplo yo se los doy para que ustedes entiendan lo que les hablé, es decir, para llevarlo a un plano más entendible, pero no quiere decir que es lo único. Es decir, hay un mundo de ejemplos que ustedes pueden buscar. Pues lo mismo ocurre en los contratos. Hay contratos en los que se pone un ejemplo. Un contrato de arrendamiento. Es prohibido tener mascotas en el inmueble y ponen a veces entre paréntesis o a veces sin estar entre paréntesis, como por ejemplo perros. Pero si ustedes se dan cuenta, la norma dice no tener animales. No había necesidad de poner como ejemplo perros, porque se está refiriendo a cualquier animal. Entonces, debemos entender que la prohibición es para tener cualquier animal. A menos que la prohibición tuviera una excepción y dijera que no se pueden tener perros, pero sí cualquier otra mascota que no vaya a hacer perjuicio, ni perros ni gatos. Va. Entonces, si se pone un ejemplo, no quiere decir que todo el contrato gira alrededor de ese ejemplo. Es solo un ejemplo para entender mejor lo que las partes están contratando. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Aquí nuevamente un indubio. Este artículo casi nunca me lo entienden. No, a mí sí me lo entienden, no lo entienden en el código. Dice, tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda más por la negativa que por la afirmativa, y viceversa si se trata de una liberación. Bueno, es confusa la norma, pero la verdad que no tanto. Dice que si se trata de una obligación, debe entenderse en caso de duda más por la negativa. Bueno, la persona está obligada a determinada cosa, no queda claro. Bueno, entonces es negativo, no está obligada. Es decir, contrato de mutuo, con intereses o sin intereses. La persona
que celebró el contrato de mutuo, en este caso, el obligado, dice, ¿debe pagar intereses o no? No quedó claro. En el contrato no establece si debe pagar o no debe pagar intereses. Es decir, no se aclaró, no se dijo, mire, va a pagar el 6% de interés mensual o el 9% o 12% de interés anual. Es decir, no dice. Entonces la pregunta es, ¿está obligado a pagar intereses o no? Y la respuesta nos la da este artículo. Dice que no. Veamos. Tratándose de una obligación debe estarse, en caso de duda, más por la negativa que por la afirmativa. Es decir, ¿debe pagar intereses? No está claro, entonces no. Y luego la viceversa, si se trata de una liberación. En un contrato no queda claro si a una persona se le está liberando de obligaciones o no. Es decir, hay una duda. Parece ser que se le está liberando, pero luego encontramos otra parte del contrato donde dice que así, más o menos, se infiere que no, pero en otra se infiere que sí. Y entonces la pregunta es, ¿esa persona está siendo liberada? Y la respuesta es sí. Entonces, leyéndolo de nuevo, tratándose de una obligación debe entenderse en caso de duda más por la negativa, es decir, en caso de duda, ¿la persona está siendo obligada? No. Y viceversa, ¿la persona está siendo liberada de la obligación? Sí. Eso es lo que nos dice esta norma. Y luego el artículo 1604 dice, cuando por los términos en que esté concebido el contrato no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. Y ya para terminar, en el artículo 1251, les decía yo a ustedes que el artículo establece que son requisitos esenciales de validez el consentimiento, la capacidad y el objeto. Y además de eso, les dije la causa. No dice ahí que es la causa, pero a lo largo del Código Civil, y yo lo voy a ir señalando cada vez que veamos alguna de las instituciones, ¿dónde está la causa? Y en este artículo precisamente nos está hablando de la causa. Nos está diciendo que si no queda clara cuál es la intención de las partes, la intención de las partes es la causa. ¿Para qué es el contrato? Entonces dice que ese contrato carece de valor. Es un contrato nulo. ¿Por qué es un contrato nulo? Porque le falta un requisito esencial de validez. ¿Cuáles son los requisitos esenciales de validez? Dije en 1251, el consentimiento, la capacidad, el objeto, y el que no aparece ahí, la causa. Es un requisito esencial de validez. Y aquí nosotros encontramos precisamente eso. Si no se puede determinar cuál es la intención de las partes, cuál es la razón del contrato, cuál es la causa por la que están celebrando el contrato, entonces ese contrato es nulo de pleno derecho. ¿Por qué nulo decíamos? Porque le falta ese requisito esencial de validez.